Bien. Saludos a todos. Hoy hablamos con Eduard Berga Salomó, coordinador del proyecto cultural Camins del Càtars. No sé si lo he pronunciado bien, al amparo Muy del bien. Consejo de Europa. Este proyecto trata de establecer un itinerario geográfico con el fin de preservar la memoria de los cátaros en los lugares donde ellos mismos florecieron. Es además un investigador incansable y una persona doctísima, tal vez una de las personas que más saben hoy día acerca del catarismo. Actualmente trabaja también en la investigación de la historia y la espiritualidad cátara para una asociación de las tierras del Ebro llamada, espero decirlo bien, Ilercabonia. Y la Ercabonia, exactamente. Ilercabonia, bien. Eduard ha escrito numerosos libros, entre ellos El catarismo en en la tradición espiritual de Occidente, su obra quizá más famosa, publicada en español por la Fundación Rosa Cruz. Su casa en Girona alberga la friolera de 4.000 libros y unos tantos miles de artículos sobre catarismo, espiritualidad, filosofía perenne y un largo etcétera. Por cierto, si alguien de los que nos están escuchando están interesados en estos temas, que no duden en ponerse en contacto con Eduard. Pero bueno, no siempre ha estado inmerso en estos proyectos que ahora mencionamos. Anteriormente fue director también del Centro de Estudios Cátaros y presidente de la Fundación Rosa Cruz, ambas instituciones con sede en Barcelona. Ha dado numerosas conferencias y charlas, algunas de ellas están subidas a YouTube y yo sinceramente les animo a que las vean porque trata de numerosos temas, desde el rosacrucismo, de los cátaros, la masonería, etcétera, etcétera. Por lo que estoy seguro vamos a aprender mucho de su conversación. Desde nuestra pequeña asociación nos sentimos especialmente honrados de tener entre nosotros a alguien de la altura intelectual de Eduard y queríamos agradecérselo personalmente. Muchas gracias, Eduard. Muchas gracias, Víctor. No, yo estoy encantado de poder estar hoy aquí con todos vosotros. El propósito de este vídeo es un tanto ambicioso. Eduard ya lo sabe, viene prevenido. Nos proponemos indagar de la mano de Eduard las líneas generales de ese filum aureum o hilo de oro que decían los antiguos de la sabiduría eterna, un cuerpo doctrinal que se ha repetido a lo largo de los siglos en diversas civilizaciones, a veces olvidada, a veces restituida, pero siempre presente, aunque de forma subrepticia. Hablamos de una doctrina que ha permanecido más o menos invariable a pesar de de los innumerables avances científicos y técnicos que son hijos de la revolución científica. En el Renacimiento, por ejemplo, se extendió la creencia de una filosofía perennis, es decir, la idea de que las grandes ideas y conceptos de los sabios de la antigüedad estaban en armonía esencial los unos con los otros. De este modo, muchas de las respuestas dadas en su momento por Pitágoras, Platón o los sabios egipcios siguen repitiéndose en nuestros días. Los tiempos cambian, pero la naturaleza humana y la condición de la realidad pues, permanece. Podríamos señalar entre estas cuestiones la importancia del conocerse a sí mismo, el gnosis autón que decían los griegos, de separar la apariencia del verdadero ser de las cosas, no todo se agota en lo material, o de dilucidar la naturaleza de las entidades no empíricas. Es un tema que es dado de un poco mantenido al margen en la filosofía académica actual. En este vídeo nos proponemos este propósito, desandar el rastro dejado por los sabios de la antigüedad, siguiendo ese hilo, tal y como Ariadna en el laberinto del Minotauro. Si le parece bien, Eduard, podemos comenzar con la entrevista, con la primera pregunta. Bueno, Bien. en algún momento le he escuchado a usted afirmar que el impulso que nos conduce a esta sabiduría temporal es el anhelo de verdad, bondad y justicia. ¿Cree usted que estas nobles aspiraciones que antaño orientaban la vida de los hombres está viéndose eclipsada por el deseo de riquezas, de bienes materiales, en una sociedad cada día más superficial y relativista? Sí, efectivamente, el gran problema de la humanidad actual es que mira mucho hacia afuera, pero se observa poco a sí mismo, en el interior de sí mismo. En realidad, de lo que se trataría fundamentalmente es de buscar primero en el interior de uno mismo ese conócete a ti mismo del que hablaba eh, el oráculo de Delfos, ¿no? De la antigüedad, es primordial antes de poder observar el mundo, la realidad.
En el Renacimiento se hablaba de una idea fundamental que fue la que, digamos, cambió completamente la mentalidad del ser de la época, y es el comprobar, el descubrir que el hombre, el ser humano, era una imagen del cosmos. Es decir, que él era un cosmos en pequeño, un microcosmos, que decían ellos, y que por tanto, estudiándose a sí mismo, no solamente se podría comprender la naturaleza, sino también acercarse al conocimiento de lo divino, ¿no? Por tanto, esa idea revolucionó completamente el progreso de la humanidad, que iba en un sentido cada vez más, que cada vez se estancaba más, y, y el hombre abrió la mente hacia unas realidades suprasensibles que le permitieron avanzar en gran medida, ¿no? Y que posibilitaron, posibilitaron realmente el renacimiento científico que hubo en los siglos posteriores. Pero ese renacimiento científico, el problema es que olvidó muy rápidamente lo que tú hablabas antes, la parte, es decir, se fijó mucho en todos los aspectos visibles, en estudiar la naturaleza simple y exclusivamente desde una perspectiva mecanicista, por decirlo de alguna manera, y perdió de vista el aspecto más interior, el aspecto que los egipcios llamaban lo divino en el ser humano, ¿no? Los néter, los dioses que alimentan y que dan vida a todas las cosas. Al perder esto, la ciencia de alguna forma ha perdido la parte más importante del conocimiento humano, que es esa parte invisible, que es la que da vida y la que da sentido a la realidad. Sin el conocimiento de esa parte más invisible, más interior, no es posible avanzar en el conocimiento, ¿no? En la Sofía de la que hablaban los antiguos. Ha mencionado a los egipcios y precisamente de eso trata la próxima pregunta. Todo comienza en Egipto. Al conde de Alessandro di Cagliostro, se las trae el nombre, se le atribuye una famosa frase muy conocida en los grupos mistéricos: toda luz proviene de Oriente y toda iniciación de Egipto. Y es que esta región ha albergado a numerosos sabios, ha acogido a numerosos sabios que han decidido instruirse, educarse con sus sacerdotes. Bueno, grandes sabios de la antigüedad como Solón de Atenas, Tales de Mileto, Pitágoras, incluso el mismo Platón, fueron a aprender la arcana sapiencia de los sacerdotes egipcios. Cuando estudiamos la historia de la filosofía, advertimos rápidamente una clara relación con la sabiduría oriental. El caso de Tales de Mileto es bastante ilustrativo. La idea de arjeo, principio originario de todo, que tiene Tales de Mileto, es muy similar al concepto de Nun o océano primordial de la cosmogonía egipcia, que de esto usted sabe bastante. En esto coinciden con Homero y Hesíodo, quienes también narraban que Océano y Tetis estaban en el origen de los dioses y del cosmos. Además, al igual que los egipcios, Tales estaba convencido de que la Tierra se hallaba flotando sobre una gran masa de agua. O Platón, cuando explica el origen de la escritura en el Fedro, que lo hace apelando al dios egipcio Tot de la escritura. Eduard, ¿qué descubrieron los egipcios para que todavía hoy, 5.000 años después, sigan siendo una fuente de sabiduría e inspiración para nosotros? Bueno, los egipcios, en realidad, la civilización egipcia antigua es la base de nuestra cultura. Es decir, todo el progreso de la humanidad occidental, no oriental, occidental, se basa en el conocimiento que desarrollaron y que desplegaron los egipcios. Ellos tenían una clara conciencia no solo de la realidad material, sino también una conciencia muy clara de, de la realidad espiritual del ser humano. Y desarrollaron a lo largo de miles de años, probablemente es la civilización que más tiempo ha permanecido intacta
a lo largo de nuestra historia occidental. Ellos desarrollaron enormes conocimientos, no solo desde una perspectiva material. Ellos podían, por ejemplo, curar los ojos. Hay operaciones de los ojos, hay operaciones médicas increíbles hoy en día todavía que ya realizaban los egipcios en su época. Ellos construyeron las pirámides, que todavía hoy son ejemplo de una capacidad extraordinaria de construcción, pero no solamente en los aspectos materiales ellos tenían un gran conocimiento, sino fundamentalmente en el aspecto más filosófico, más espiritual. Ellos conectaban directamente con los aspectos más interiores del ser humano, con los néter que hablaba antes, ¿no? Es decir, con los que daban vida, ellos veían, percibían la vida en todas las cosas, en el Nilo, en el río, en los cocodrilos, en las casas, en los objetos. Ellos percibían ese espíritu vital que daba sentido a todo, ¿no? Y, y por eso también los griegos, que son un poco los padres de nuestra filosofía y del conocimiento que tenemos actualmente de la realidad, ¿no? Es la base de nuestra concepción filosófica fundamental. Los griegos iban a estudiar a Egipto porque era allí donde estaban los misterios, donde se encontraba la verdadera sabiduría, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Pitágoras, Platón, Tales de Mileto, todos ellos, Herodoto, todos ellos iban a Egipto a estudiar y a conocer esos procesos de iniciación que desarrollaban ellos y que tienen mucho que ver con dos realidades complementarias, pero que están presentes en el ser humano, ¿no? Es decir, una realidad dualista, una dualidad que vive en el constante cambio del día y la noche, de la vida y la muerte, del dolor y la enfermedad y la salud, etcétera. Y ellos lo veían eso claramente cuando el sol aparecía, ¿no? En el horizonte, ¿no? Se desplegaba, tenía su cenit al mediodía y después se oscurecía y venía y llegaba la noche, ¿no? Esos procesos formaban parte de una realidad, pero ellos eran conscientes también de que había una realidad eterna, atemporal, que no vivía en ese mundo dual de constante cambio, sino que pertenecía al mundo de los dioses. Y en esa realidad atemporal del mundo de los dioses, ellos veían también como un proceso de iniciación. Es decir, era necesario morir en este mundo para poder renacer en el mundo de lo divino, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho más de este tema. Es muy curioso cómo la tradición que recogió, digamos, toda esa espiritualidad, todos esos procesos de iniciación, que es la tradición hermética, fue precisamente la base sobre la que después, ya en el Renacimiento, volvió a florecer y fue un poco la que permitió un cambio en la mentalidad arquetípica del ser humano, ¿no? Es decir, ellos concibieron el mundo de una manera diferente gracias precisamente a esa filosofía hermética que provenía de Egipto, ¿no? En Pico de la Mirándola, Marsilio Ficino, Paracelso, los grandes pensadores del Renacimiento son precisamente aquellos que recogieron esa enseñanza hermética, ¿no? Y le dieron de nuevo una visión moderna y actualizada y concibieron, digamos, por primera vez en Europa, se concibió una imagen completa de la realidad, del mundo de lo visible y del mundo de lo invisible, ¿no? Y por eso fue realmente un renacimiento espiritual en todos los sentidos, ¿no?
Mencionaba antes, me ha parecido muy interesante, los néter egipcios, y eso podríamos conectarlo con la idea, con el panpsiquismo griego, la idea de que todo está lleno de dioses, o incluso con el sintoísmo japonés. Sí, Existe, no es una fuente, sino el espíritu de la fuente, el espíritu del bosque. exacto, Ujú. exacto. Esa es la idea, esa es la idea. Y eso nos Hay, reconcilia quizá con una visión más favorable hacia la naturaleza y hacia la preservación del medio natural, sí. sí, sí. En el mundo egipcio hablaban como de tres ámbitos, digamos, de tres ah, ah, ¿cómo lo diría yo? Nosotros hoy en un lenguaje moderno diríamos cuerpo, alma y espíritu. Ellos hablaban del espíritu que anima todas las cosas, el Ak, que provenía del Atu, del dios Atón, ¿no? El alma, que ellos identificaban como el Ba, y en jeroglífico es un ave con una cabeza humana, que simboliza el ave, es un animal que vuela, es decir, que es capaz de ascender hasta los cielos y descender hasta la tierra. El alma era lo que unía el Ak, el mundo espiritual, con el aspecto de la tierra, que era el Ka. El Ka era el elemento que vitalizaba el mundo. Entonces, ellos, cuando hablan del mito de la creación, ellos de alguna forma hablan que el espíritu a través del Ba, ¿no? Insufla vida al Ka, ¿no? Y el Ka, de alguna forma, se convierte en el espíritu de vida del mundo, ¿no? Y todo tiene su Ka. El Ka en el mundo egipcio era una estatua, normalmente del faraón o de los grandes sacerdotes, de los sumos sacerdotes de la época. Ellos construían una estatua y decían que aquello era su Ka, de manera que cuando morían, el Ka seguía permaneciendo vivo, ¿no? Incluso lo instalaban en las tumbas con una ventana para que él pudiera seguir viendo el mundo. Le ponían los alimentos, le ponían todas las cosas que él recordaba para que pudiera seguir viviendo todavía en este mundo, ¿no? Pero fíjate que es muy importante uh, ver, hay un proceso de descenso del espíritu hasta la materia a través del Ba, pero los procesos de iniciación es precisamente lo contrario, cómo desde la materia podemos de nuevo ascender al espíritu. Y ahí es donde en la mitología, en una de las mitologías, porque hay muchas, realmente es muy complicada la mitología egipcia, en una de sus concepciones dicen, el problema es que el Ba, el alma, cuando desciende al mundo para traer al espíritu, queda aferrada a la tierra. Es como si proyectara su sombra sobre la tierra y esa sombra se convirtiera en un peso que le impidiera de nuevo elevarse. Es Ujú. el mito de la caída, pero en un sentido egipcio, no de culpa, sino precisamente el hecho de haber descendido hasta el mundo de la materia y unirse a ese mundo de la materia ha creado en ese va una sombra, en ese pájaro una sombra que se ha convertido en un peso que le impide de nuevo elevarse hacia el cielo. Y todos los misterios de iniciación en el antiguo Egipto se basaban precisamente en cómo purificar el va para que de nuevo pudiera elevarse y volver al espíritu, al Ak, pudiera de nuevo recoger el Ak. Y por eso después todos los grandes filósofos han hablado de la necesidad de la purificación, de la necesidad de, de tener un alma lo más purificada posible, un corazón puro. Los místicos hablaban de que
si no había una purificación del corazón, no era posible realmente acceder al conocimiento de lo divino, ¿no? Y esa idea de purificación, precisamente porque el va descendido hasta el mundo material, es, es un poco lo que une toda la tradición filosófica de esa filosofía perenne de la que hablas antes, la que hablabas antes. Es decir, cómo podemos, digamos, superar las limitaciones que tenemos en este mundo, que es temporal, que tiene, que no, que es imperfecto, ¿no? Y ascender hacia la perfección, hacia lo divino, hacia lo eterno, ¿no? Ese objetivo, que es un poco el que alienta a todos los seres humanos, y no solamente a los seres humanos a nivel individual, sino también colectivamente. Es decir, toda sociedad colectiva se esfuerza una y otra vez por eternizarse en el mundo, ¿no? Es decir, por encontrar lo que llamaban los alquimistas, ¿no? El elixir de la vida, ¿no? Y ese proceso solo es posible entendiendo que hay otra realidad, que no es esta realidad, que es un poco lo que hablaban los cátaros. Nosotros sabemos de otro mundo, de otra realidad, ¿no? Y es a ella a la que aspiramos, ¿no? Y para eso hay que desapegarse, despegarse de todo aquello que nos ata a este mundo, ¿no? Esa Liberarse de era la sombra, ¿no? precisamente la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo explica el catarismo en consonancia con la tradición espiritual, el dualismo platónico y antiguo, eh, el paso de una dimensión a otra? Es decir, en palabras suyas, me gusta la metáfora, Sí, ¿cómo se pasa del bautismo de agua al bautismo de fuego? sí. Bueno, los cátaros también tenían un proceso de iniciación, es decir, ellos hablaban del consolament, el consolamentum en latín, que era la imposición de manos. Para ellos era el único sacramento que el Cristo había instituido, digamos, a los apóstoles, que había entregado a los apóstoles para que pudieran seguir realizándolo. Él hablaba de que no era, de que no era un bautismo de agua, sino el bautismo de fuego, y ese bautismo de fuego viene simbolizado por Pentecostés. Es decir, en el momento en que los apóstoles reciben al Espíritu Santo, reciben la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? En los evangelios es explicado de manera muy simbólico. Ellos adquieren el don de lenguas, el don, es decir, pueden predicar y todo el mundo les comprende, y adquieren unos dones extraordinarios, ¿no? En realidad, para los cátaros, esa recepción del Espíritu que los apóstoles podían entregar a aquellos a quienes considerasen dignos, por tanto, ellos de alguna forma iniciaron ya un proceso de iniciación para que sus discípulos pudieran recibir ese consolament. Los cátaros decían que el consolament era la reunión de nuevo del alma de cada ser humano con su propio espíritu que se había perdido con, ellos hablaban efectivamente por la tradición cristiana, por la caída del hombre en este mundo material, ¿no? Entonces, cuando el alma fue seducida por Satán y encerrada en este mundo material, el alma en un primer intento quiso volver y Satán, el diablo, como lo llamaban en la Edad Media, ¿no? Satanás, les hizo cuerpos de carne y de sangre donde encerró el alma humana para que olvidara de dónde provenía. De manera que el alma humana, al estar unida al cuerpo, a su prisión, solo podía, digamos, adquirir el conocimiento a través de los sentidos, a través del mundo exterior en el que ella vivía. Y por tanto, olvidaba, perdía el recuerdo de su mundo espiritual, ¿no?
con la iniciación de los cátaros y con la recepción de ese bautismo de fuego, lo que se hacía era entregar una fuerza que solo podía ser entregada cuando había habido previamente un proceso de purificación muy grande del alma para separarse, para despegarse del cuerpo. Entonces podía recibir el espíritu, y cuando ella recibía el espíritu volvía a unirse de nuevo a ese mundo espiritual del que había caído, ¿no? Por eso ellos decían que ese era el camino. Hablaban de este camino como del camino de la verdad y la justicia. Recordando un poco la primera pregunta que después los Rosacruces ampliaron, ¿no? Bondad, verdad y justicia. Los cátaros hablaban del camino de la verdad y la justicia, porque la bondad ya estaba presente en ellos. Es decir, el catarismo era un cristiano en el verdadero sentido de la palabra, en el sentido del sermón de la montaña, ¿no? De amarás a tus enemigos, ¿no? Porque amar a los amigos es muy fácil, pero amar a los enemigos, entregarles la túnica cuando te quitan la capa, ¿no? Perdonarles todo el daño que te hacen, eso es muy, muy difícil en el ser humano, ¿no? Solo aquel que se ha liberado de la dualidad de este mundo puede comprender que esto también es posible para el hombre, ¿no? Para el ser humano. Para Platón, conocer es recordar. El alma humana habitó antaño en el cosmos noetos junto con los dioses inmortales y en ese estado pudo entrar en contacto con las ideas eternas inmutables. Conocemos el relato, pero Sí. por expiación de una culpa, un poco en consonancia con lo que decíamos antes, o un pecado original, el alma cayó al mundo material donde solo podía mantenerse atrapado en una cárcel corporal. Así, Platón, Plotino, Agustín de Hipona argumentaban la necesidad de un proceso de aístesis o de ascenso, vamos a decirlo así, o reminiscencia en Platón, basado en una introversión, en un in interiore homine habitat veritas. Uh-huh. Algo así como una vuelta a los orígenes, a las raíces. El camino sigue siendo el mismo hoy día, Eduard, de cómo despertar y recordar en el siglo XXI con tantos mecanismos de distracción acechándonos. ¿Cómo? Es una pregunta compleja. No, pero es la pregunta, es decir, es fundamental toda la historia y toda la filosofía, toda la tradición del pasado no tiene ningún valor si no somos capaces de encontrar cómo aplicarla hoy. Es decir, de alguna forma, eh, todo el conocimiento del pasado es una herramienta para, en la actualidad, poder seguir realizando ese proceso espiritual del que nos hablan en el pasado, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. Efectivamente, el mundo de hoy, antiguamente, si lo comentábamos antes, ¿no? Bueno, lo comentamos ayer, antiguamente se mantenía la masa humana en la ignorancia para poder dominar y para poder controlarla, ¿no? No había posibilidad de conocimiento, de mayor conocimiento que el conocimiento que se transmitía de padres a hijos o en el seno de comunidades muy, muy cerradas, ¿no? Donde habían pues libros muy pocos, ¿no? Y donde el conocimiento era muy escaso, ¿no? El conocimiento que se podía transmitir. Hoy en día es todo lo contrario. Si nos fijamos la capacidad de información que tenemos es tan extraordinaria que el problema es a la inversa que en el pasado. Es decir, ya no se trata de no tener información, ¿no? Con lo que jugaban antiguamente los poderes de antaño, ¿no? Para mantener al rebaño en el redil, ¿no? Sino ahora de lo que se trata es de que hay tantísima información que es imposible discernir el camino que hay que seguir para encontrar verdaderamente la sabiduría. Ujú. Y entonces ahí el hombre queda atrapado, ¿no? ¿Cuál es la clave para salir de esa
de esa trampa, ¿no? En la que estamos colocados hoy. Tú lo has dicho antes, es decir, todo parte del conocimiento interior, es decir, del conocimiento de uno mismo. Si no hay un verdadero conocimiento de uno mismo, si uno no vuelve a digamos, su mente, si su mente no la cierra a los sentidos exteriores y la vuelca hacia el interior de sí mismo, no es posible en el mundo de hoy avanzar mucho, porque no hay manera de abarcar todo el conocimiento que hay y encontrar la esencia de ese conocimiento desde un punto exterior, desde una mirada hacia el exterior. Por tanto, la clave sigue siendo la misma que en el pasado. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Y para conocerse a sí mismo hay que descubrir que nosotros no somos simplemente fulanito, menganito de tal, que nació en un día determinado hace unos años y que morirá, ¿no? Después de una vida más o menos intensa, sino que en nosotros hay algo más. Los cátaros hablaban de que todos los seres humanos tenían un hombre interior. Mani hablaba de su gemelo, ¿no? Sócrates también tenía su daimon, ¿no? Es decir, hay en cada uno de nosotros hay un aspecto interior esencial, eterno, inmutable, que es nuestro guía, ¿no? Los textos herméticos hablan de Poimandres, ¿no? A quien se acerca a Hermes, ¿no? Y le pregunta, bueno, Poimandres le dice, ¿qué quiere saber y entender, ¿no? Y Hermes le dice, quiero conocer, quiero saber, conocer la realidad del mundo, ¿no? Ese poimandres interior, ese ser interior del que hablaban los cátaros, ese gemelo del que hablaba Mani, es en realidad a quien tenemos que descubrir, es nuestro maestro interior. Los místicos, de alguna forma, conectaban con él a través del corazón, ¿no? Los gnósticos hablaban de una chispa divina que posee todo ser humano, ¿no? De alguna forma se trata de buscar en uno mismo esa esencia espiritual que está presente en todos, en toda la humanidad, y que hemos olvidado y que debemos recordar, ¿no? Y a partir de ahí comenzar un proceso muy individual, pero al mismo tiempo muy colectivo, porque en la medida en que cada uno de nosotros avanza en ese proceso espiritual, son como las olas del mar, ¿no? Es decir, influye a su alrededor, ¿no? Y la gente empieza también a preguntarse si efectivamente no hay algo de verdad en ese proceso espiritual que uno individualmente recorre, ¿no? Y bueno, ese es el camino, no es un camino fácil, no es un camino fácil, pero es el único camino que hay. Los cátaros decían, bueno, hay dos vías. Una vía es la entendenza del bé, el conocimiento del bien en mayúscula, y seguir el camino de la verdad y la justicia para unirse de nuevo a su espíritu. Y quien no haga ese camino estará obligado a reencarnarse de nuevo, a reencarnar de nuevo, no él como persona humana temporal, sino su ser espiritual deberá reencarnarse de nuevo para vivir experiencias en un nuevo ser humano, ¿no? Y hasta que finalmente comprenda que la salida es por ahí, que no hay otra. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Con el declive de la polis, de las polis griegas en tiempos de Alejandro Magno, las escuelas helenísticas pusieron el foco de atención en las cuestiones éticas, específicamente en la búsqueda de la ataraxia o la tranquilidad del ánimo. Cada una de estas escuelas tenía su propia receta para alcanzar la felicidad.
Así el estoicismo lo hacía a través de la renuncia a las pasiones y el reconocimiento de que hay en la naturaleza del hombre algo de divino, algo de común con los dioses. El epicureísmo lo hacía a través de la búsqueda de un tipo de placeres muy concretos, los naturales y necesarios, y el escepticismo con la epogé o la suspensión del juicio. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál era el camino, en este caso, para alcanzar la armonía en el mundo cátaro? ¿Cuál era esa receta? Bueno, yo diría que era una mezcla de las tres. Es decir, eh, porque al final cada uno de estos aspectos que los epicúreos buscaban la armonía en la naturaleza, y esa armonía es absolutamente necesaria eh, para poder avanzar en un proceso espiritual. Si antes hablábamos de la imagen de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. En realidad, Platón, creo recordar, no sé si me equivoco, en una de sus obras explica cómo ese frontispicio que estaba en el oráculo de Delfos, en el templo de Delfos, fue entregado por los 7 sabios de Grecia, y él decía, conócete a ti mismo y nada en demasía. Es decir, uh, el oráculo completo en realidad, o la entrega de los 7 sabios de Grecia al oráculo, fue la frase completa, era en ese sentido, nada en demasía, que es algo que los libros de historia y de filosofía no suelen decir, no suelen, pero para mí, cuando lo leí en Platón, para mí fue un descubrimiento, porque me di cuenta de que realmente también el hecho de nada en demasía es una clave para conocerse a sí mismo. Es decir, todo aquello que sea un abuso, en todos los sentidos, no permite realizar un verdadero proceso espiritual, ¿no? Y en todos los campos. Es decir, aquel que solo se dedica al aspecto intelectual, por decir, a desarrollar su mente, a adquirir un gran conocimiento, pero olvida los aspectos que son más del corazón, como, como mi mujer dice a veces en mi caso, ¿no? Tiene un problema. Es decir, no ha equilibrado correctamente sus dos santuarios, ¿no? El santuario de la cabeza con su santuario del corazón. Y por tanto es importante ese nada en demasía de los epicúreos, es decir, de encontrar una armonía también en el mundo en el que vives, un equilibrio, ¿no? Eso Paracelso también hablaba de que era la salud y la enfermedad eran como dos polos que se tenían que mantener en equilibrio, ¿no? Nunca podías estar perfectamente sano eh, porque había ya un germen de la enfermedad en ti, ¿no? Y al mismo tiempo, en la propia enfermedad había un germen para poder curar esa enfermedad. Por tanto, esos platillos tenían que mantener un equilibrio entre ellos, ¿no? Los epicúreos decían eso, los estoicos evidentemente, con su desapego a las pasiones de este mundo, marcaron claramente también un camino para un conocimiento espiritual muy profundo, ¿no? Es decir, que una mezcla de estas tres filosofías del pasado, yo creo que estaban también presentes en los cátaros. Los cátaros no eran simplemente personas que, como les quiso vender la Iglesia, que se habían alejado del mundo social porque despreciaban el mundo, porque la Iglesia incluso les acusó de matar a los niños, ¿no? Porque o eran producto del Dios de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos en realidad tenían una función social muy importante. Por ejemplo, ellos todos trabajaban, algo que los predicadores católicos, por ejemplo, no hacían, vivían de las limosnas, de lo que les daban. Ellos todos trabajaban, pero el dinero que adquirían, ¿no? Más o menos, ¿no? Lo que hacían era tener una caja común para después ayudar
socialmente a la colectividad, por ejemplo, en épocas en las que no había llovido durante un año, ¿no? Y la gente se moría de hambre y precisaba grano no solamente para comer en los años de sequía, sino también para poder cultivar al año siguiente, ¿no? Entonces, ellos ayudaban, tenían casas, las casas no eran como, podríamos decir, conventos o monasterios, pero no eran conventos ni monasterios al uso de la Iglesia Católica, sino que eran lugares abiertos en los que enseñaban a los niños oficios, a leer, a escribir, a poder leer directamente los textos sagrados, ¿no? Sin intermediarios, sin sacerdotes, a hacer trabajos de artesanía, bueno, los trabajos artesanales comunes de la época. Eran también lugares donde hospedaban a los peregrinos, a la gente que viajaba de un lugar para otro. Eran casas abiertas donde siempre había un plato de comida, una cama para la gente que pasaba allí. Y para los ancianos también era un lugar de curación. Y ellos trabajaban mucho también con las plantas. Daban, y incluso es muy curioso porque en una... en un concilio, creo recordar en Narbona, poco después ya de la creación de la Inquisición, una de las cosas que se prohibió uh, fue que aquellos médicos que eran sospechosos de herejía no podían asistir a los enfermos. Es decir, se les negaba asistir a los enfermos a aquellos que sospechaban que podía ser un hereje. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que en el momento, en el trance de la muerte, en caso de que muriera esa persona enferma, pudiera recibir el consolamiento antes de morir, pudiera ser consolado por ese hereje, ¿no? Y por tanto prohibían. Pero eso indica también que dentro de los perfectos cátaros que llamaba la Inquisición, dentro de los buenos cristianos, como se llamaban ellos, de los cristianos auténticos, había gente que desarrollaba también oficios como el de médico y por tanto tenían su campo de trabajo, ¿no? En el mundo perfectamente integrados, ¿no? Con la sociedad y de hecho en Occitania fue una de las causas, su integración social fue una de las causas que provocó después la cruzada albigense, ¿no? Porque la iglesia perdía esos territorios, digamos, de una manera cada vez mayor, ¿no? Y necesitaba actuar para evitar que el cáncer, como llamaban ellos, de la herética pravidad, ¿no? Se desarrollara y se desplegara por todo el mundo europeo, ¿no? Y ese temor y ese miedo fue el que desencadenó una cruenta cruzada de cristianos contra cristianos, ¿no? Por eso, el catarismo, de alguna forma, volviendo un poco a tu pregunta, el catarismo intentó en su tiempo aplicar los misterios de iniciación del pasado, de esa filosofía perenne, desde una visión cristiana. Es decir, ellos veían que la llegada del Cristo en este mundo había supuesto para la humanidad un cambio muy importante, había abierto un camino, una puerta en la que ya no eran precisos ni sacerdotes reyes, ni grandes reyes que guiaban a la sociedad, ni tampoco estructuras religiosas como la Iglesia romana, ¿no? Estructuras religiosas que a través de sus sacerdotes interpretasen para la comunidad cuál era el verdadero camino, sino ellos veían en Cristo a alguien que había dado autonomía a cada individuo para encontrar su propio camino, para unirse directamente, sin intermediarios, a ese ser espiritual al que todos estamos unidos. Efectivamente, esa era algo revolucionario en ese mundo. Es decir, dar la... Para nosotros hoy es normal, somos individuos que tenemos ciudadanos, ¿no? de una nación con nuestros derechos, con nuestros deberes, pero con un sentimiento, con una individualidad muy marcada cada uno de nosotros. En el pasado esto no era así.
El pasado era muy comunitario. En el antiguo Egipto mucho más todavía, pero en el antiguo Egipto ellos vivían con los néters, vivían con los dioses, se sentían viviendo con los dioses y aquello les aportaba pues una riqueza y una vitalidad que poco a poco se fue perdiendo precisamente por un proceso de individualización cada vez más grande. Y esa individualización, lo primero que se intentó fue conducirla a través de los reyes, después a través de estructuras de poder como las iglesias, pero la clave está en que es el individuo, cada uno de nosotros, el que debe realizar su propio camino. Y eso los cátaros lo tenían ya muy claro y muy asumido. Es decir, el proceso de iniciación no es un proceso que pueda enseñarse como en Oriente, que puedas tener un maestro, sino que el maestro es el maestro interior. Es decir, en Occidente, el verdadero maestro no es alguien externo o una filosofía o un conocimiento de fuera que te ayude a realizar ese proceso, ¿no? que te acompañe en ese proceso. El verdadero proceso debe partir de uno mismo, de ese reconocimiento del poimandres interior, del ser interior espiritual que hay en nosotros y de avanzar en la dirección de oír su voz, de escucharle y de comprender qué es lo que pide de nosotros. Y eso es lo que nos va guiando y nos va diciendo esto sí, esto no. Pero para cada uno es diferente. Es decir, yo puedo explicar muchas cosas hoy desde mi visión y algunas podrán servir como ayuda, como muleta para otras personas, pero lo más importante, lo fundamental está en uno mismo. Es decir, si no hay ese primer encuentro en uno mismo, todas las muletas, todo lo exterior no sirve para nada. Es lo que decía Ángelo Silesius, que ayer te lo dije. Aunque Cristo hubiera nacido 1000 veces en Belén, pero no ha nacido en tu interior, no sirve de nada. Es decir, aunque hubiéramos tenido 1000 maestros como Cristo, si ese Cristo no ha nacido en nosotros, no sirve de nada. Como usted sabe, para pensadores cristianos como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, el mal no existe como algo positivo, sino de forma negativa como carencia de bien. El maniqueísmo, en cambio, sí reconocía la existencia del mal. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo compatibilizaron la existencia de Dios con la de su principio antitético sin que uno de los dos principios, como decía Tomás de Aquino, anulara al otro? Porque decía, si uno de los dos principios es infinito, el otro queda anulado. Esa es la argumentación que da Tomás de Aquino. Pero ¿cómo ellos explicaban el origen del mal? Bueno, el problema del mal ha sido, y explicar ese problema ha sido uno de los factores, digamos, filosóficos que más que más ha influido, ¿no? en el pensamiento de Occidente, ¿no? Es decir, cómo compaginar eh, el anhelo por lo perfecto, ¿no? En un mundo tan imperfecto, ¿no? Cómo explicar el bien absoluto en un mundo en el que constantemente vemos guerras, eh, asesinatos, explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada momento cada uno ha tenido su explicación, pero la explicación del maniqueísmo, en realidad, lo que viene a decir es que uh, hay, hay dos mundos, dos realidades. Hay una realidad que todos conocemos, que es el mundo en el que vivimos, con toda su belleza, pero también con todos sus aspectos negativos, ¿no? Cuya ley fundamental es la transitoriedad.
la transitoriedad de todo. Y eso para los cátaros, para los maniqueos, para los cátaros también, eso era un mundo que no podía ser divino de ninguna manera. Por tanto, tenía que ser el mundo del mal. Y era un mundo efectivamente perfectamente visible, es decir, que ahí no había vuelta de hoja. Pero frente a esta realidad incuestionable, los maniqueos se plantearon, y los cátaros se plantearon, que en ellos había una aspiración por salir de esta realidad transitoria, por encontrar algo que fuera eterno, inmutable, que fuera el bien absoluto, no el bien relativo que nos encontramos en este mundo, ¿no? Sino el bien en un sentido absoluto de la palabra. Y ellos creían que efectivamente esta realidad existía. Entonces, el problema fundamentalmente es de que no somos capaces, nuestra mentalidad no es capaz todavía de trascender realidades que no pertenecen a la realidad espacio-temporal, ¿vale? Es decir, nosotros vivimos en un mundo espacio-temporal, 3 dimensiones y el tiempo, y en ese cuadro nuestra mentalidad se mueve. Pero la tradición hermética de la que viven y se alimentan también la tradición maniquea, la tradición gnóstica, la tradición cátara. La tradición hermética dice, este es el mundo de lo humano, de la naturaleza de la naturaleza de este mundo dual, ¿no? Con una ley dual, pero hay otras dimensiones que, que no podemos abarcar con la mentalidad actual que tenemos, pero que sin embargo están presentes en cierto sentido en el ser humano. Y, y de esas otras dimensiones hablamos. Y hablaban los maniqueos, claro, ellos fueron muy radicales al plantear 2 dioses, porque era la forma de entender, de explicarse en ese tiempo. Tenemos que ver que a veces confundimos el vestido, es decir, la forma en que una enseñanza se expresa con la propia enseñanza en sí misma, ¿no? Y el vestido es transitorio siempre. Las palabras, la forma en que vestimos un determinado mensaje es diferente en cada momento, en cada época, en cada situación y en cada grupo colectivo humano. Pero la enseñanza, que es lo verdaderamente importante, la esencia es inmutable, siempre es la misma. Es, hombre, estás embriagado por la realidad de este mundo, ¿no? Vuélvete sobrio, ¿no? Y vuélvete hacia la luz, ¿no? Es un poco lo que hablaba el Corpus Hermeticum, ¿no? El hombre vive embriagado con sus sentidos y todavía no ha vuelto los ojos a la luz, los ojos del alma. El alma podríamos pensar que es como un espejo y nuestra mente guía ese espejo en un sentido o en otro. Si nuestra mente guía el espejo de nuestra alma hacia el exterior y hacia el mundo de los sentidos, toda la información que recibe el alma es de este mundo, de esta realidad. Si nuestra mente se abre, digamos, hace girar el alma hacia el mundo del espíritu, entonces percibe la realidad del espíritu. Y bueno. Muy bien. Con la revolución científica se promulgó el abandono total de esa dimensión cualitativa del mundo para dejar espacio únicamente a la dimensión cuantitativa. La alquimia operativa no entendió que el proceso de transmutación de los metales del oro, digamos el cobre en oro, no era sino una metáfora de esa transmutación interior de la que estamos hablando. No se busca convertir el cobre en oro, sino, siguiendo a Platón, pasar de hombres de cobre a hombres de oro, auténticos sabios.
Y esto se puede conectar con lo que decías, Pico de la Mirándola, quien seguro había leído la Tabula Smaragdina, Ujú. sostenía que tenemos una doble naturaleza, digamos, tenemos un poco algo de dioses, algo de Dios, de la divinidad, y por otro algo de animales. Entonces nosotros podemos elegir si descendemos a la animalidad o ascendemos mediante nuestro intelecto hacia Dios. Mi pregunta aquí sería, ¿qué consecuencias trajo consigo la visión cuantitativa del mundo inaugurada por la ciencia? Por cierto, Bueno, ¿vamos bien de tiempo? dime, no lo sé. Ah, vale, de acuerdo. Nada, Bueno, una pregunta más y terminamos. vale. Am, digamos, era necesaria la visión científica para que el hombre saliera de, digamos, del mundo en el que la religión dogmática, había establecido, ¿no? Con una visión unilateral de la realidad del universo, ¿no? En el que el mundo de lo divino, el mundo de lo invisible, gobernaba sobre el mundo visible, que era maligno y que no tenía, que, era, que no había solución para él, y que por tanto no era importante saber nada del mundo, porque lo único verdaderamente importante era seguir los dictados, no de Dios, sino de quienes interpretaban lo que decía Dios. El, pero eso es un error, porque uno y otro, el mundo visible y el mundo invisible, están perfectamente compenetrados, y no podemos separar uno de otro. En el Renacimiento eso lo tuvieron muy claro, y por eso adoptaron la filosofía hermética como hilo conductor para hacer ese proceso de cambio, de abandonar el mundo del dogma, ¿no? Y abrirse al mundo del conocimiento de lo visible de una forma absoluta, ¿no? Pero las estructuras de poder fundamentalmente no deseaban esto. Y cuando ya hubo la reforma y la contrarreforma y la guerra de los 30 años que asoló toda Europa, murió más de la mitad de la población europea en los 30 años que tuvieron lugar en el siglo XVII, del 1618 al 1648, bien por las guerras, por las enfermedades, por las hambrunas que se producían por esas guerras, etc. Ese conflicto religioso, de alguna forma, fue tan traumático para Europa. Imagínate una guerra mundial que no dure 5 años, como la Segunda Guerra Mundial, sino 30 años. Es decir, casi una generación entera se perdió ahí. Fue tan traumático que la paz de Westfalia se firmó sobre un acuerdo. Es posible el progreso científico colectivo y podemos avanzar ahí, pero el elemento religioso o espiritual, diríamos hoy, es algo que pertenece al ámbito personal. Por tanto, hay que separarlo, hay que separar la ciencia de la religión. Ese fue un poco, en palabras, digamos, muy Sí, sencillas. la cuius regio, eius religio fue la máxima. Exacto, es dad al César lo que es del César y a Ujú. Dios lo que es de Dios. Separar las dos cosas claramente y perfectamente. Y la ciencia se separó de lo invisible, de lo que no se puede medir, ni pesar, ni comprender, ni ver a través de los sentidos o de los instrumentos que fabricamos para aumentar nuestros sentidos, ¿no? Y ese fue el error, es decir, no reconocer que la parte invisible del mundo es tan importante como la visible, y que no se trata de analizarla desde una perspectiva como con un método científico, sino que hay que, eh, yo diría, aunque parezca un poco pedante,
la idea hay que imaginarla, es la imaginación. Frente al análisis que nuestra mente nos puede aportar al conocimiento concreto de las cosas, existe el poder de la imaginación, no como una ilusión, sino como una realidad interior que está, una capacidad interior que todos tenemos para poder descubrir más allá de lo visible y conectar con ese mundo invisible como hacían los egipcios antiguamente. Y es muy curioso porque en el Asclepios del Corpus Hermeticum hablan de la, de la de que el mundo, tal y como lo conocían ellos, se va a perder, se va a destruir, la gente va a olvidar Egipto, ¿no? Y de alguna forma todo el conocimiento que ellos adquirieron y que mantuvieron durante miles de años, ¿no? De alguna forma todo eso se va a olvidar. Pero continúa Hermes a Asclepios y le dice, pero llegará un día en que el mundo, en que los dioses se apiadarán de los hombres y volverán de nuevo a conectar con ellos para poder regenerar de nuevo el mundo como un verdadero templo del cosmos, como concebían ellos Egipto, ¿no? Ujú. Bueno, esa, para algunos autores, ¿no? Es un poco la realidad de hoy, es decir, ¿por qué hay tanto interés también en recuperar esa ciencia antigua, ese conocimiento, esos misterios de iniciación, esa magia que tenían los egipcios, ¿no? Porque hay esa pasión también por conocer cómo ellos vivían, es precisamente porque está cumpliéndose esa profecía. Es decir, hay un mundo espiritual más allá del mundo visible, del mundo materialista, que es necesario reencontrar, ¿no? No olvidando la ciencia, no cayendo en el error como antes de que la ciencia o la materia o la naturaleza no tiene ningún sentido ni ningún valor, sino como en el Renacimiento, en nuestro Renacimiento europeo, recuperando los dos elementos y uniéndolos de nuevo, el mundo visible y el mundo invisible. Esa es un poco la idea. Muy bien, y ya para concluir la última pregunta, ya no les tendremos más. Decía usted que el único mal que aflige a los hombres es la ignorancia. Todos estos movimientos, corrientes filosóficas que hemos mencionado, buscaban el perfeccionamiento del individuo, un perfeccionamiento que en cierta forma lo salvara de su ignorancia. ¿Cómo recomendaría usted iniciar su búsqueda de la sabiduría interna de sí mismo a aquella persona que nos esté escuchando y que desea así hacerlo? Bueno, yo recomendaría, y creo que ahí estarás de acuerdo, el recuperar los clásicos, en todos los sentidos de la palabra. Es decir, la filosofía griega, la tradición egipcia, el catarismo también. Es decir, en ese hilo de oro que nos han dejado los antiguos está la clave para, digamos, guiar a nuestro presente en la dirección correcta. Porque en el mundo moderno es todo tan amplio y, y, y además nuestra mentalidad se ha vuelto analítica. Yo ponía una vez un ejemplo uh, de cuando estudiábamos biología, ¿no? O los estudiantes de biología, ¿no? Los primeros científicos lo que hacían era coger una rana y abrirla para ver cómo era por dentro, ¿no? Pero mataban la rana. Es decir, lo más importante de la rana, que era su vida, la perdían. Conocían perfectamente todos los órganos, podían descubrir absolutamente todo de esa rana, ¿no? Pero perdían lo esencial, que era la vida, ¿no? Y los antiguos nos aportan ese elemento de la vida que de alguna forma hemos perdido. Somos capaces de analizar mucho, de tener una gran cantidad de información, pero la información sin vida no tiene ningún valor. Y la vida nos la aportan precisamente los textos clásicos, ¿no?
la antigua sabiduría, la filosofía perenne, ¿no? De la que hablábamos. Y bueno, yo aconsejaría eso, es decir, recuperar, leer, releer, ¿no? Los clásicos, porque en ellos hay perlas de sabiduría que harán que recordemos, porque al final lo importante no es aprender, como decía Platón, es recordar. Es decir, leyendo los clásicos nos ayudan a recordar y en ese recuerdo que es nuestro es donde podemos comenzar a trabajar. Ahí es, yo lo dejaría ahí. Sí, sí. Bueno, ha sido un verdadero deleite escucharle esas sabias palabras. Tomamos todos sus consejos, yo he estado tomando notas de vez en cuando. Le seguimos de cerca, Eduard, a usted y a su proyecto. Muy bien, Recuerden, muchas Camins dels gracias. Catars. Catars. Eh, Les deseo toda la suerte del mundo en su andadura. Muy bien, muchas gracias. Y yo simplemente quiero decir una cosa más, ¿no? Por Sí, por si supuesto. alguien tiene interés. Ah, tengo una biblioteca modesta, pero bastante, digamos, orientada también precisamente a todo ese conocimiento del que hemos hablado ahora. Y aunque la tengo en casa, para mí sigue siendo una biblioteca abierta al público y por tanto, quien tenga interés en conocer, eh, saber más o en algún aspecto, ¿no? de la literatura que yo tengo, que yo dispongo, de los libros que dispongo, se puede poner en contacto conmigo. Mi correo es mi nombre, mi primer apellido, que es Berga, con B mayúscula, y Salomó, Berga Salomó, todo junto, @gmail.com. Y nada más. Muy bien, Simplemente pues, para que todo el mundo lo sepa. pues muchísimas gracias por el ofrecimiento y por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Víctor. Hasta luego. Buenas tardes.